Se te genera individualidad desde la concepción, que no es lo mismo que generar vida, porque vida como, inclusive yéndonos a un concepto, como tú mismo lo pensabas, primero lo planteabas como algo filosófico, es pues a final de cuentas estar consciente de tu existencia. Pero vuelvo a la misma, que seas consciente o no seas consciente de tu existencia no le da el derecho a un externo de matarte. Como ya lo había planteado, se da inclusive con personas que ya estuvieron conscientes de su existencia el derecho a la persona tanto dependiente de la que dependes, en este caso médico, enfermera, etc., 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 porque a final de cuentas, si estás en un privado o inclusive el mismo servicio médico nacional, por X y razón decides conectarte, inclusive sin la autorización explícita, perdón, Ok. de tu familia, lo puede hacer a final de cuentas y sin ninguna Pero, repercusión legal. ok, sí. Pero eso ya iría a un Pero hay tema. que entrar en un tema muy importante, hablando de esta cuestión legal. Lo que tú me dices es algo que si es verdad, es legal que si una persona queda en estado vegetal, pues evidentemente se le concede el derecho de matarla, pero hay que recordar que no porque sea legal algo o sea ilegal significa que está definiendo un bien o un mal, o lo correcto o lo incorrecto. Eso es algo que tiene que ser, porque si tomamos de ese punto, pongamos a los nazis. Los nazis en su tomaron y siendo legal dijeron, pueden matar a los judíos, incluso los pueden meter, los pueden hacer jabón, experimentar incluso como Mengele. Ese pensamiento, sin ofender a nadie, ese pensamiento me recuerda mucho a Mengele, porque decía que los judíos no tenían derecho a vivir y era legal en su momento. Mas no por ello significa que lo que estaban haciendo era algo que estaba bien, o no por eso significaba que aquella persona no tuviera vida o no tuviera la dignidad de vivir. Si tú me estás planteando que la dignidad de una persona depende sobre si la ley te lo permite o no, entonces estamos en peligro sobre el Estado, porque entonces el Estado es el que nos va a dar o nos va a decir que, o nos va a proporcionar si somos dignos o no dignos. ¿Qué pasará si un día la persona que no esté de acuerdo contigo con los movimientos o las ideologías LGBT crean una lista negra y en esta lista negra pues resulta que anotan a todas las personas que no están de acuerdo con estas ideologías y llega el punto en un futuro que posiblemente digan, ¿saben qué? Estas personas no tienen derecho de vivir y es legal. ¿Eso quiere decir que está bien o es lo correcto o que el simple hecho de que yo ya no tengo vida? Porque en fin de cuentas te recomiendo que lo busques porque en verdad hay una lista negra por parte de la ONU y de la OMS que es donde meten a todas esas personas que no están de acuerdo con el aborto, con los movimientos LGBT o simplemente no son izquierdistas. ¿Qué opinas tú? Va un poco más en lo que yo creo que, tal cual como tú mismo lo mencionas, son ideologías. Tuvimos hasta el caso poco controversial de Alex Sintek, pero no es el punto. A final de cuentas, como tal, una ideología es parte de, vale la redundancia, de la forma de pensar de cada individuo. Y eso es tal cual lo que nos da, por ejemplo, lo que tú mencionabas de en qué momento puede mencionarse a alguien como vivo, o sea, desde el momento en el que es independiente, desde el momento en el que aunque sus funciones sean primitivas, son propias. Eso es lo que yo entiendo como vida. Llegando a lo que tú estabas comentando, de hecho, creo que podría dar pauta a lo que es el segundo punto, que es el derecho al aborto es bueno para la sociedad, sí o no. Estamos hablando de si es bueno para la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, para empezar, desde que estamos hablando de un aborto que ya quedó esclarecido tus puntos, yo creo que también quedaron esclarecidos los míos, de una interrupción de un proceso, que creo que es en algo en lo que los dos estamos de acuerdo. Entonces, desde el momento en el que hablas de una interrupción de un proceso, es como, va a sonar algo burdo el ejemplo, pero como cuando vas a dejar una solicitud de empleo, te van a marcar y luego ya decides, no, mejor no voy. Tal cual es una interrupción de un proceso. Pudo haber sido que hayas crecido en esa empresa, pudo haber sido que hayas llegado a ser CEO, pudo haber sido que hayas sido community manager, pero desde el momento en el que decidiste no aceptar la inclusión en ese puesto, pues ya no hubo un what if, no hubo un qué pasaría si. Tomando esto como punto de partida, estamos hablando de que en México, según INEGI, datos que se checaron ayer,
64,000 mujeres a nivel nacional reportadas, porque obviamente también podemos, estoy prácticamente seguro que hay datos reportados, 64,000 mujeres a nivel nacional tuvieron que interrumpir sus estudios por cuestión de un embarazo. Si fue un embarazo deseado o no deseado, si los términos en los que se aplicó el acuerdo, por decirlo de alguna forma, que también es otra cosa que tendría que tomarse en cuenta, son los que llegaron a son los que hicieron llegar a esta conclusión. Pues a final de cuentas, pues ya estamos hablando de que una vida, bueno, de que una supuesta vida ya está interrumpiendo, o un proceso de vida ya está interrumpiendo una vida que ya está generando calidad de vida. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, la primera causa de pobreza, y creo que es se podría decir que es un foco común, una idea común, es la falta de oportunidades. Si no tenemos oportunidades, o si interrumpimos las oportunidades que ya tenemos, ¿cómo vamos a generar mayor riqueza? Ahora también otro punto. El punto, mientras más pobreza hay, curiosamente los países más pobres son los países con el índice delictivo más alto. Entonces, no solo estamos perjudicando la vida de la primera persona, sino que indirectamente estamos generando un círculo vicioso en el que se entra a afectar a la sociedad como conjunto. ¿Qué afecta en la sociedad? Bueno, una es que los impuestos, afecta demasiado los impuestos. Dos, el aborto es un negocio. Las clínicas de Plan Parenthood o la IPPF están en casi todo el mundo, pero simplemente me voy a enfocar un poco más aquí en México. En México, la IPPF nombró a las clínicas abortivas como MEXFAM, ¿ok? Empezó a partir de 1969. MEXFAM recibió ingresos de la IPPF, que es Plan Parenthood, la clínica más grande de abortos, 32,048,846. Se destinaron 31,164,239 al programa de salud reproductiva. En 2017, fíjate, en 2017 recibieron 40,294,112 en donativos internacionales. Bueno, esta información la saqué de la página oficial de la IPPF. La última actualización fue del 2017. Dejaron de hacer esta información, bueno, de dar esta información porque se decía que supuestamente el aborto es gratuito y no es así, nada es gratis, o sea, vamos, todo lo pagamos con los impuestos. Fíjate cuánto dinero se le invierte a los temas de clínicas de aborto, cuánto dinero se les manda. Y esta gran cantidad de dinero también afecta a la sociedad económicamente. Incluso, por ejemplo, incluso a mí, que yo no estoy de acuerdo con el aborto, incluso me están obligando con mis impuestos a pagar clínicas de aborto, porque en fin de cuentas es lo que se está pagando. Y son datos que son de la IPPF y que están ahí adentro. Sobre la cuestión de los estudios de las personas y de la pobreza. Una madre, científicamente una madre es madre desde el momento que se hace una prueba y sale positiva. No, no puede elegir si ser madre o no ser madre. Ya es madre por biología, ya es madre. Lo único que está eligiendo es si ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Es la diferencia. Segundo punto, la pobreza. De hecho, déjame contarte que así empezó justamente este negocio de los abortos, porque me imaginé que ibas a tomar lo de la cuestión de la pobreza. Y el negocio de los abortos al inicio empezó porque querían que no hubiera demasiada sobrepoblación. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vemos que la mayor parte de las familias que son pobres tienen demasiados hijos, porque anteriormente tenían como 9, 10, 11, no sé cuántos hijos, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a darles la solución de que aborten a sus hijos. Prácticamente lo que estaban diciendo es maten a los pobres antes de que nazcan, para reducir la pobreza, pero se dieron cuenta que los pobres no querían matar a sus hijos, lo que querían es salir adelante con ellos. Pasaron los años y empezaron a llegar lo de las tres causas del aborto, que honestamente no tengo muy bien estudiado eso. El punto al que voy es que el argumento que tú me estás dando de que porque tienen hijos es la cuestión de la pobreza, estás mal, porque la cuestión por la cual hay pobreza es porque no hay empleos. Pero no, nos gustan las ideologías, queremos decir, ¿saben qué? La pobreza es por cuestión de que interrumpen estos estudios. Mira, no hay mejor enseñanza a un hijo que hacer que esa persona acepte las consecuencias de sus decisiones.
Y una consecuencia de una decisión tomada de no protegerse y quedar embarazada o embarazado, porque incluso también el hombre tiene mucho que ver en la cuestión, pues, paternal, es una consecuencia que ellos tienen que tomar. Porque no porque diga, ay, incluso es un poco egoísta decir, ay, es que quedé embarazada porque, pues bueno, no me cuidé o porque me engañó el tipo o lo que sea. Y ahora, pues como yo no quiero afectar mis estudios, tengo que, pues, darme un aborto, que le llaman interrupción. No sé por qué le llaman interrupción. Interrumpir es cuando puedes después reanudar y pues un aborto no se reanuda, simplemente muere. Es prácticamente la muerte de un ser humano por nacer, ¿no? Bueno, o sea, es también otro ejemplo. La interrupción de un proyecto, aunque nunca se retome, es cuando dejas un proyecto. Ahora, lo que tú estás tomando en cuenta es si la sociedad de bajos recursos decide tener a sus hijos. Eso es algo que, aunque sí es un generador de pobreza, eh, el único nuevo pobre que genera, por decirlo de alguna forma, o tal cual yo lo veo, la nueva carga social que genera es la que ya era, o el nuevo producto. Sin embargo, cuando alguien tiene que alejarse de sus estudios y bueno, no me parece muy ético, pero a final de cuentas conozco personas que sí tuvieron que interrumpir sus estudios, que estaban catapultadas para una excelente calidad de vida, que les costó trabajo y todo, y pues a final de cuentas, por X o por Y razón, pues sí se ve mermada su calidad de vida. Eh, yo no estoy hablando de si la gente, vamos, nadie le está diciendo a la gente, no, pues tú eres pobre, aborta, ¿no? Y a final de cuentas también tiene que ver mucho y con el punto que tomaste. A México a nivel mundial es legal el aborto cuando se detecta alguna malformación en el feto o cuando es resultado de una violación. Si vamos a estándares humanistas, que es más que nada lo que tú estás planteando, porque cuando es un aborto o cuando viene con alguna malformación es menos humano. En todo el territorio nacional, creo que inclusive, no es mundial, porque sí hay países africanos, inclusive algunos de Europa, que todavía el aborto por violación no es legal. En todo el territorio nacional, abortos por malformación o por violación son legales. Entrando al término humanista que tú decides, que tú mencionabas, de que pues sabes que pues es una vida, ya está generada, entonces ¿por qué cuando es producto de una violación es menos humano o porque es más desechable? ¿O porque si viene con alguna malformación es más desechable y no está tan mal visto? Sí está mal visto, porque lo que me estás diciendo es que si es una persona que tiene una dificultad o una discapacidad, como no tener un buen raciocinio, no tener un brazo o tener una malformación, le estás diciendo que no tiene derecho a vivir. Es como lo que decía Mengel. Uh-huh. Nada Y más los que lo estás resultados de matando los antes vacilos de siempre que, son... perdón, nada más que lo estás matando antes de que salga del útero. No sé si me entiendes, o sea, no es que se vea menos como el visto. Ahora, lo que no es una cuestión humanista, son datos que son reales, lo que te comentaba, pero ahora lo que tú me dices sobre las violaciones, mira, es muy triste. Honestamente, yo no estoy de acuerdo ni del violador ni nada, porque por volar uno dice que sí, que no sé qué. Claro que no. Por mí que se mueran todos. El chiste es que, todos los violadores. El chiste es que el problema es que no se están muriendo los violadores. El problema es que se están muriendo la consecuencia de una acción que fue violar a una mujer, que la consecuencia cayó en que creció un nuevo ser humano. Pero aquí entra una forma política donde yo te digo, si a mí me roba tal fulanito, ¿eso me da el derecho a mí de robarte a ti? Si aquella persona viola a esa mujer, esa acción le da el derecho a la mujer a condenar de muerte a su hijo. Claro que no. El que debe Es que pagar, te voy a decir por qué, el que debe pagar es el que cometió el delito. Ahora, sí es triste y yo me imagino que ha de ser muy horrible que pues tengas el hijo de alguien que te violó, pero en fin de cuentas, la culpa no lo tiene el bebé. Ahora, en otro aspecto que también afecta no solamente en la sociedad,
porque Ujú. también hay hombres que llegan a tener efectos muy malos que los dejan traumados porque llega la mujer y les dice, ¿sabes qué? Aborté. Y él no estaba de acuerdo. Y sí, también hay casos donde los hombres terminan muy afectados mal por estas cuestiones de que mataron a sus hijos. O sea, si a mí me dice, si yo con la información que tengo, con el pensamiento que tengo, me dice mi mujer, ¿sabes qué? Maté a mi hijo, obviamente a mí me va a afectar, la voy a ver como una asesina. Pero el punto al que voy es que este le afecta mucho a las mujeres, que se llama el síndrome de post-aborto. Y esto en Francia, te digo en Francia porque en México desconozco si se hizo una encuesta. En Francia fue uno de los lugares donde se aprobó la legalización sobre el aborto. Y Ujú. casi el 93% de las mujeres se arrepienten de las que abortaron, se arrepienten de haber abortado porque se les generó un síndrome de post-aborto. Digo, si vas a abortar y te vas a quedar con un trauma, y si te violan y te vas a quedar con un trauma, mejor no condenes al hijo y mejor ve a un psiquiatra o pide ayuda. Pero si no quieres al niño, darlo en adopción. Hay demasiados países que mucha gente, pues tristemente no tiene hijos o que quieren abortar. Hay muchas familias, demasiadas familias. Y eso es una mentira, que digan, no, es que no hay lugares, no. Para empezar, Hollywood fue el primero que metió esa idea, porque Hollywood es muy izquierdista y mete esas ideas, y siempre vas a ver en una película donde dicen, es que ya las casas, hogares están llenos. No es cierto. Hay muchos lugares donde mucha gente adopta. Entonces, la solución, la única solución que dicen que es terminar matando a tu hijo es una opción donde yo digo, bueno, ¿qué no hay más?